Mi esperanza está en Dios hasta el final. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Amén. Qué linda que es la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es infalible. Dios no se equivoca. En el Señor no hay margen de error. Y a través de su palabra revelada, Dios se muestra a nuestras vidas, nos muestra el propósito que le ha dado a nuestras vidas en Cristo Jesús, nos muestra los principios de su reino y nos muestra los principios doctrinales en los cuales podemos y debemos afirmar nuestra fe. Hay principios en la palabra de Dios. Él los estableció. Están aquí registrados. Pero son muchas las veces que pasamos por encima de ellos. Son muchas las veces que no discernimos la palabra. Porque tenemos un entendimiento y una razón humana dada por Dios, con una capacidad impresionante. Nuestro intelecto es algo fascinante. Es algo que aún no acabamos de descubrir en esa capacidad que Dios nos dio para entender, para conocer, para razonar. Pero no es con ese entendimiento ni con esa razón que puedo discernir la palabra de Dios. Necesito que el Espíritu Santo me alumbre el entendimiento, me dé un nuevo entendimiento. Necesito que el Espíritu Santo abra mis ojos espirituales para que las verdades que están allí consignadas, para que los principios que están allí establecidos salgan a la luz y yo los pueda ver y entonces así afirmar mi fe en ellos. Necesitamos afirmar nuestra fe en los principios bíblicos. Son muchas las personas que asisten a las iglesias cristianas que no tienen un fundamento fuerte en su fe, que no tienen un asidero en la palabra, que no tienen claro en qué es en lo que han creído, que no han podido discernir qué es lo que ha pasado en sus vidas ahora que son cristianos. Pero gracias a Dios por su palabra, que vez tras vez es presentada ante nuestras vidas y vez tras vez alumbra nuestro entendimiento. Y un principio para compartir hoy, que hemos leído aquí en Romanos capítulo 10, en el versículo 9. Dos cosas dice este versículo: que debo confesar con mi boca a Jesucristo como mi Señor. Eso está claro, ¿verdad? Pero enseguida dice esta porción de la palabra que debo creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. No solo confesar con mi boca Jesucristo es el Señor me hace salvo. Me hace salvo creer en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Es una salvación completa, pero necesito también asumirlo de una forma completa, como está expresado en el versículo 9 de Romanos 10. Confesar con mi boca a Jesucristo como mi Señor. Tal vez quiera poner la mano en su corazón y diga, pero creer en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso el mensaje de hoy tiene ese título. Tal vez quiera leerlo conmigo si es que no lo ha hecho ya. El título de este compartir es: créelo en tu corazón. Jesús ha resucitado. Tal vez quiera decírselo al que tiene a su lado. Dígale, créelo en tu corazón. Jesús ha resucitado.
Y realmente ese es un hecho que particularmente celebramos hoy. No importa si hay esa actitud en la fecha o en el día. Lo importante es recordarlo. Y además de recordarlo, tenerlo presente. Pero que hoy podamos entender el significado y el alcance de la resurrección de Jesús. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús conmigo? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con mi propio vivir, con mi diario vivir? ¿Eso tiene algo que ver? ¿Eso me afecta en algo? ¿O eso está independiente de mí? Porque la verdad está consignada en la palabra de Dios, relatada en los 4 evangelios, y cada evangelista guiado por el Espíritu Santo cuenta detalles de la resurrección del Señor. Pero quisiera hoy llamar su atención sobre las reacciones que estos eventos produjeron en las vidas de quienes estaban allí presentes, de quienes estaban viviendo esa realidad. Hay una reacción, hay una respuesta, una conducta frente al hecho de la resurrección de Jesús. Por eso el propósito de este compartir, que está escrito también en su volante, dice que por la palabra de Dios tengamos la certeza y la convicción en nuestro ser interior que nuestro Redentor vive, que nuestro Padre Celestial lo levantó de entre los muertos, que por esta fe se quite todo temor, toda duda y toda dureza de corazón. Que por esta fe, la fe que debo tener guardada en mi corazón de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Amén. Ahora, si la resurrección de Jesús para nosotros fuera como lo es para el mundo, no estaríamos haciendo nada. Para muchos, la historia de Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección es una historia. Si es que no, para algunos es una historieta, una fábula. Para algunos una leyenda, así como la de otros héroes que la cinematografía ha dejado en nuestras mentes muy grabados. No sé usted con cuál de ellos creció, pero todos nosotros tuvimos que ver fábulas. Todos nosotros tuvimos que ver imágenes de superhéroes, fantasiosas por demás. Y claro, cuando una persona que no tiene al Espíritu Santo y escucha de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, es una buena historia, una buena historieta, es una fábula, una leyenda, una locura además. Pero para nosotros no es así. Nosotros lo creemos en nuestro corazón. Esa palabra es viva para nosotros, produce vida. Pero la resurrección, aquí en la Biblia, en 1 Corintios, en el capítulo 15, para afirmar la resurrección de Jesús, para confrontarnos frente a ella, dice la Biblia, en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Tremendo, ¿no? Como tampoco la fe de ustedes. Verso 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión y todavía están en sus pecados. Verso 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De alguna manera la Biblia me está diciendo, si la resurrección de Jesús no es cierta, apaga y vámonos. No estamos en nada. Nuestra fe no tiene fundamento. Y lo que es peor aún, si Cristo no resucitó, no tendríamos ninguna esperanza. Cuando sabemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero si no fuera verdad su resurrección, no tendríamos esa esperanza. Pero mire aquí, continúa en 1 Corintios 15 en el verso 20. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo
Todos, diga todos, volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos la esperanza de resucitar con Él. Pero la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando se escuche la trompeta de Dios, cuando Él venga por su amada iglesia. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, dice Tesalonicenses en el capítulo 4, seremos arrebatados, seremos llevados con Él. Pero para eso deberíamos ser transformados. La esperanza que nosotros tenemos basados en la verdad de la resurrección de Jesús es que si hoy viniera por su iglesia, si hoy sonara la trompeta en las nubes, nosotros los que estamos aquí seríamos transformados. Y este cuerpo terrenal se volvería un cuerpo celestial. Este cuerpo natural se volvería un cuerpo espiritual. Este cuerpo corruptible se volvería un cuerpo incorruptible y ascenderíamos a los cielos. Pero no precederíamos a los muertos en Cristo. Quienes hayan muerto en Cristo resucitarán primero y enseguida los que seamos transformados junto con Él. ¿Cómo le parece eso? Para muchos es una fábula. Para muchos es una historia, pero para nosotros es la base de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Es lo que produce vida y esperanza en nosotros cada día para enfrentar cada circunstancia, para enfrentar cada situación. Los evangelistas lo narran en los 4 evangelios. Sería conveniente por demás que cada uno de nosotros leyera los 4 evangelios, hiciera una sinopsis de lo que dice Mateo, de lo que dice Marcos, de lo que escribe Lucas, de lo que escribe Juan, inspirados y guiados por el Espíritu Santo para mostrar los hechos que acontecieron en la resurrección de Jesús. Vamos a tomar hoy, en los próximos minutos, lo que escribe el evangelista Lucas. En el último capítulo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, se relatan con lujo de detalle los acontecimientos alrededor de la resurrección de Jesús. Pero también, les decía hace un instante, las reacciones que generaron en las vidas. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la actitud de las personas frente a esta realidad? Comienza el capítulo 24 diciendo: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Esos son los hechos que ocurrieron. Dice en el verso 4, mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Eso fue otro hecho que ocurrió allí. Pero de ahí en adelante vemos la reacción de las mujeres. Y mire cómo comienza el verso 5. Mire la reacción que genera esto. Asustadas. Qué interesante, ¿no le parece? No dijeron gloria a Dios. No dijeron como Él lo prometió. No dijeron como estaba escrito en los profetas. Gloria a Dios. Ahora mis ojos lo ven. Resucitó. Fue levantado entre los muertos. No. Se asustaron y se postraron sobre su rostro. Pero entonces los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Y les dicen enseguida: recuerden. Diga conmigo: recuerden. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero al tercer día resucitará. Hermosa verdad. Lo estaban evidenciando, pero se asustaron en primera instancia. Que Dios nos guarde de reaccionar así frente a la verdad de la resurrección de Jesús. Por el contrario, ese discurso de los ángeles ocasionó otra reacción en ella ya diferente en el verso 8. Dice: entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús.
Yo debo acordarme permanentemente de las palabras de Jesús. Yo necesito recordar las palabras de Jesús. Si me acompañan de nuevo a 1 Corintios en el capítulo 15, pero esta vez los primeros versículos. Dice 1 Corintios 15:1, ahora hermanos quiero recordarles, aparece lo mismo que le pidieron los ángeles y que ellas hicieron, recordaron. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Vamos, diga, si se aferran a la palabra que les prediqué. No es solo escuchar el evangelio, no solo repetirlo con nuestra boca, es aferrarnos a esa palabra, es recibir esa palabra en nuestro corazón de tal manera que produzca certeza y convicción. De otro modo habrán creído en vano. Tremendo. Si no me aferro a la palabra, si esa palabra no queda esculpida en mi corazón, en vano he creído. Continúa en el verso 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tremendo. Yo debo aferrarme a esa palabra. Yo debo recibirla y como escribe Pablo, lo que yo recibí, eso transmito. Pero ¿cómo lo transmito? Diga, con convicción. Es lo primero que necesitamos entender en cuanto a la reacción de esta gran verdad, la resurrección de Jesús. Entonces ellas se acordaron, volvemos a Lucas 24 en el verso 8, se acordaron de las palabras de Jesús, eso ya les dio ánimo, eso ya les dio confianza, eso ya las hizo enlazar lo uno con lo otro. Porque es que cuando Jesús lo anunció a sus discípulos, ellos no creyeron, ellos no entendieron. Jesús en 3 ocasiones les anunció, una de ellas en Lucas capítulo 18. En el versículo 31 dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pero mire la reacción de los discípulos, verso 34. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible. No captaban el sentido de lo que se les hablaba. Hay una gran diferencia cuando el Espíritu Santo revela la palabra. Cuando el Espíritu Santo trae el recuerdo de la palabra y nosotros recibimos una revelación de Dios. Si no es así, la palabra queda sin entender. O la palabra se queda en el nivel del entendimiento humano y allí no tiene ningún efecto en nuestra fe. En la parábola del sembrador, cuando Jesús la enseñó y cuando la explicó en privado a sus discípulos, les dijo que la semilla que caía a la vera del camino representaba a los que escuchaban la palabra y no la entendían. ¿Y sabe qué pasaba? Nada. Si escucho la palabra y no la entiendo, no pasa nada. Necesito que el Espíritu Santo me revele la palabra, me dé un entendimiento nuevo, yo pueda discernir sus verdades, porque es ahí donde mi fe se ve afectada, es ahí donde mi fe crece, es ahí donde mi fe se afirma. Y continúa aquí en Lucas 24, verso 9. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Tremenda reacción. En otra versión no dice tontería, dice locura. Lo dudaron. Les pareció una locura, les pareció una tontería y no lo creyeron. Claro, lo que a mí me parezca una locura, una tontería, yo no lo creo. Cuando vemos las películas de ficción,
pues tienen su atractivo, tienen su esplendor, pero sabemos que no son verdad. Por eso a mí no me gustan. No me gustan las películas de fantasía, las películas inverosímiles, que no tienen ningún sustento, que no me aportan nada a mi realidad. Me gustan las películas que tienen mensaje, que tienen que ver con la vida, que edifican, que aportan algo a mi vida, que me muestran que eso que está ocurriendo allí corresponde a la realidad del hombre. Esas películas son las que me gustan. Porque aquello que yo considero una tontería, pues no lo creo. En el verso 12 continúa diciendo: Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Esta vez entendí algo, que no solo Tomás tuvo el problemita de ver para creer. No fue Tomás solamente. Aquí Pedro dice: sin embargo, Pedro salió corriendo al sepulcro, se asomó, ¿y qué dice ahí? Dice, y vio. Y porque vio, creyó. Y vio solo las vendas de lino y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Que Dios nos ayude hoy para recordar y tener presente la palabra de Dios. Y que esa palabra quede esculpida en nuestro corazón. Y que esa palabra sea revelada a nuestro espíritu. Y nuestra fe crezca y sea afirmada. Hay una segunda parte en este capítulo 24 de Lucas. A partir del verso 13. Dice: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y en todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después del sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué manera de contar, ¿no? Uno escucha eso y se anima a creer ahí mismo. En un artículo sobre la resurrección de Jesús, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en el siglo XVII en Inglaterra, y créanme que lo llamaban el príncipe de los predicadores porque vaya predicación la de este hombre. Pero Spurgeon escribe de los primeros discípulos de la iglesia primitiva que tenían el acento de la convicción. Eso me llegó mucho, ¿sabe? Porque en este mes estamos hablando de no avergonzarnos del evangelio. En este mes estamos hablando de contar las buenas nuevas, de hablar de Jesús. Pero es difícil hacerlo si no estamos convencidos. Por eso es tan importante creer en el corazón, no solo confesar con la boca, creer en el corazón. Porque cuando se cree en el corazón, se transmite. Spurgeon también escribe el apóstol Pablo y dice en este artículo que al apóstol Pablo lo envolvía una honestidad que convencía al instante. Eso me parece tan especial. Yo quiero que me envuelva una honestidad tal que convenza al instante. Pero los de Emaús no tenían el acento de la convicción.
Los de Emaús dijeron, ¿no sabe usted lo de Jesús de Nazaret? Un profeta. Sí, hacía cosas, milagros, un espectáculo interesante. Es más, nosotros pensamos que era el Mesías, pero no, lo mataron. Y aunque unas mujeres dijeron que el cuerpo no estaba y algunos de nosotros fueron y ratificaron eso, pues no, la verdad que tremendo esa falta de convicción. Pero mira la reacción de Jesús ante esa conducta. Verso 25. Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Interesante, ¿verdad? Interesante que Jesús nos llame torpes por no tener acento de convicción. En la versión original, en el griego original de esta porción, si a alguien le parece de pronto muy fuerte, el original dice, como está escrito en su boletín, insensatos y tardos de corazón para creer. Hay insensatez cuando no hay convicción. Hay lentitud en el corazón para creer cuando no hay fe. Cuando nos quedamos en el nivel de la razón, del intelecto, Jesús nos llama insensatos. Cuando esta palabra no me convence y me persuade de tal manera que me transforma y yo puedo impartirla a otros para que sean transformados también, soy un insensato para Jesús. Soy un tardo de corazón, o como dirían los jóvenes de hoy, lento. Y a Jesús no le gustan los lentos, ni los tardos para creer. Esta palabra, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es revelada, produce fe, la creo al instante, queda escrita en mi corazón, me llena de pasión, de tal manera que voy y comparto a otros. No sé si recuerdan el libro de los Hechos, cuando el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco y me persuades de volverme cristiano. Ustedes se imaginan la convicción que había en ese varón, la llenura del Espíritu. Pero eso está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Pero Jesús, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó. Verso 28, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Verso 31. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales. A nosotros no nos fue dado estar en el lugar que estuvieron los discípulos y ver con nuestros propios ojos la vida, obra, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero tenemos la palabra escrita, la tenemos en nuestra boca, la tenemos cerca de nuestro corazón. La fe viene por oír la palabra de Dios. No puedo verlo con mis ojos físicos, pero el Espíritu Santo puede abrir, como lo hizo con estos hombres, mis ojos espirituales. Y algo más, el Espíritu Santo puede hacer que mi corazón arda cuando escucho las Escrituras, cuando leo las Escrituras. No puedo seguir siendo el mismo cada vez que la palabra de Dios es expuesta delante de mí. Yo necesito que mis ojos espirituales se abran. Yo necesito que mi corazón se enardezca, que arda mi corazón mientras yo escucho la palabra del Señor. En el verso 33 continúa diciendo, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Y mire lo que dice el verso 34. ¿Qué dijeron? Es cierto, decían.
El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Aleluya. Necesitamos ser prontos para creer, para no ser llamados insensatos y torpes por Jesús. Amén. Y la tercera y última parte de este capítulo, y a la vez la tercera y última parte de este mensaje, arranca en el verso 36. Dice, todavía estaban hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Mire la reacción que generó en ellos. Ellos tampoco dijeron gloria a Dios. Ellos tampoco dijeron aleluya. Ellos tampoco dijeron como estaba escrito por los profetas. Ellos tampoco dijeron como Él lo anunció, como Él nos contó. Está sucediendo, aquí está en medio de nosotros. Nos regocijamos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Verso 37. ¿Qué dice? Léalo. Tremenda reacción de fe. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Entonces ya no es solo Tomás. Entonces ya no es solo Pedro. Sino que todos los discípulos pasaron por el discurso de ver para creer. Pero nosotros no pudimos verlo. No estábamos allí. Eso nos limita a veces. Eso nos llena de dudas a veces. Eso nos llena de temor a veces. Y entonces no hay acento de convicción. No estamos envueltos por una honestidad que convence al instante. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Verso 40. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Bueno, después de eso uno dice ya, creyeron, ¿sí o no? Porque pues, o sea, las mujeres, María Magdalena, Pedro, los dos de Maús. Ahora les quita el susto, les dice que tengan paz. Ahora les dice que vean, que toquen. Uno dice, ¿cierto ya? ¿Cierto? Verso 41. Como ellos no acababan de creer. Tremenda reacción, ¿no? Como ellos no acababan de creer, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Mírenme que voy a comer. Miren cómo como. A ver si creen. Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó, se lo comió delante de ellos y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Yo creo que debemos hacer de este verso 45 una oración. Espíritu Santo, abre mi entendimiento para comprender las escrituras. Espíritu Santo, abre mi entendimiento para que arda mi corazón frente a las escrituras. Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales para que yo pueda verte. Es algo impresionante, ¿no le parece? Me impresiona una vez más el amor, la paciencia, la tolerancia de Jesús. Vengan, tranquilos, no se asusten, tengan paz. No, no soy un espíritu. Miren mis manos, miren mis pies, miren. Es más, toquen. Un espíritu pues no tiene carne, tranquilos. No acaban de creer. Bueno, ¿tienen algo para comer? Mire, estoy comiendo. Un espíritu no
no se come el pescadito, no se come la miel, tranquilos. Y después de llevar con esa paciencia, con ese amor, les abre el entendimiento. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánta tolerancia. Entonces descubrimos que hay 3 cosas que están aquí en cada uno de estos, aparte del capítulo 24, que Dios quiere que recordemos hoy. La primera es que no podemos olvidarnos de la palabra, necesitamos recordar la palabra. Necesitamos que la palabra quede escrita en nuestro corazón. Necesitamos que la palabra produzca en nosotros convicción. Lo segundo, que no seamos insensatos ni lentos para creer. Y lo tercero, como dice el verso 38, que no nos llenemos de temor ni de duda. La duda se guarda en el corazón. En esta versión el verso 38 no menciona el corazón, pero si usted examina la versión Dios habla hoy o la Reina Valera del 60 que podríamos proyectar en este momento, cuando habla del temor y cuando habla de la duda, menciona el corazón. Porque es que en el corazón, mire, y les dijo por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón. No es que yo la confiese con mi boca solamente, es que la crea en mi corazón. Que no albergue dudas, que no albergue temor, que el Espíritu Santo abra mi entendimiento para que yo reciba revelación. Amén. Y cuando descubre uno que no solamente Tomás era el incrédulo que decía tengo que ver para creer, sino que todos los discípulos al parecer, pues vale la pena terminar esta reflexión con algunas palabras de Jesús para Tomás, ¿no le parece? En Juan capítulo 20, la Biblia dice que Jesús se apareció a sus discípulos, que estaban a puerta cerrada, que estaban atemorizados, que les dijo que tuvieran paz, se mostró a ellos. Y en el versículo 25 le dijeron a Tomás, que no estaba en esa ocasión, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Tomás? Ya la conocemos todos. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, mientras no meta yo mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Dice la Biblia, una semana más tarde, verso 26, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. No quisiera estar en sus zapatos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Y mire lo que sigue, verso 27. Luego le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. La expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo a Tomás, le dijo a todos sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, porque has visto, has creído, pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Póngase de pie, por favor. Bienaventurado, dichoso, bendecido, el que sin ver cree. Yo quiero ser un bienaventurado. Tal vez tú quieras decirle eso a Dios. Yo quiero ser un bendecido, yo quiero ser un dichoso. Escuche allí con sus ojos cerrados y su corazón abierto lo que termina las palabras de Jesús en este evento con Tomás. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Tal vez quieras darle gracias a Dios por su palabra. Padre, muchísimas gracias. Gracias por resucitar a Jesús de entre los muertos.
Porque en esa verdad que creo profundamente en mi corazón está firmada mi fe y mi esperanza. Sé que me creaste para la eternidad. Y que la dádiva la consecuencia del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo eso. Y todo lo que está escrito en tu palabra, todo lo que quedó escrito en los evangelios, es para que yo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tenga vida. Gracias por tu palabra, Señor, porque mi fe viene a través de tu palabra, porque mi fe se sustenta en tu palabra, porque mi fe se afirma y crece por tu palabra. Es tu palabra la que me vivifica. Es tu palabra la que alumbra mi camino. Es a través de tu palabra que tú me inspiras. Es a través de tu palabra que tú te manifiestas a mi vida. Y aunque mis ojos físicos no puedan verte como lo vieron tus discípulos, yo creo, Señor, y recibo de ti esa bendición. Me llamas bienaventurado por creer sin haber visto. Pero así como tú le abriste los ojos a los de Emaús, así como tú hiciste que ardiera su corazón frente a las Escrituras, así como abriste el entendimiento de sus discípulos para que entendieran las Escrituras, hoy te quiero suplicar que abras mis ojos, que abras mi entendimiento. Quiero y necesito ir más allá de mi razón, de mi intelecto. Quiero creer con mi corazón. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.